Doctor Samuel Hoyos, representante a la Cámara por Bogotá y candidato a ser representante a la Cámara por Bogotá con el número 103. No lo olviden, 103 en el tarjetón. Muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días. Qué gusto saludarlo y un saludo a su audiencia. Bueno, doctor Samuel, esta ciudad de Bogotá es una ciudad donde no hay vías, donde los huecos se comen las vías, donde la situación de la educación de la gente más pobre es sencillamente deplorable. Esta es una ciudad que tiene 1000 problemas, pero que arranca de uno fundamental, la inseguridad. Aquí estábamos oyendo un audio que está circulando de unas personas que llegaron al aeropuerto y en el aeropuerto hay unos señores uniformados que dicen que son del aeropuerto y que le ayudan a la gente con el equipaje. Y ahí la registran y ahí le dan la voz a sus compinches para que los atraquen más adelante en cualquier lugar. Y cualquier lugar es cualquier lugar. Aquí a una señora de una familia distinguidísima, hija de un señor de origen venezolano y de una señora colombiana perteneciente a una distinguidísima familia cuyo nombre nos reservamos, la atracaron entrando a su casa para robársele el carro estando embarazada. Pero esto es todos los días, a toda hora, a la gente la asaltan, la atracan, la gente tiene miedo en todos los niveles sociales y especialmente en los niveles de la gente más pobre. Doctor Samuel Hoyos, ¿cuál es la situación de la seguridad en Bogotá? Doctor Fernando, vea, discúlpeme el término, pero los bogotanos estamos mamados de la inseguridad. 1 de cada 2 bogotanos se siente inseguro en esta ciudad. Y los bogotanos tenemos derecho a vivir tranquilos, pues a no tener miedo. Pero si usted mira los indicadores, salvo los homicidios que han experimentado una reducción, bajaron de 1.267 a 823 del 2012 al 2017, el hurto a personas, el hurto de celulares han experimentado aumentos de casi el 40%. Es decir, salir a la calle es casi fijo que le pueden robar el celular, que lo van a atracar, o si usted está en un comercio, también puede ser víctima de un hurto o de un atraco. Uno recorre la ciudad, digamos este domingo estuve en Ciudad Bolívar, Arbolizadora Alta, Baja, después estuvimos en Usme y en la localidad de Kennedy, y la queja reiterada de los bogotanos, más que el problema del transporte o del problema de la educación, que también es el problema de la inseguridad. Tienen miedo, los bogotanos tienen miedo porque son víctimas pues de los delincuentes. Tenemos todavía un problema grave. Ciudad Bolívar sigue siendo la localidad con mayor tasa de homicidios. Hubo 152 homicidios el año pasado, mientras que en Chapinero hubo 7, bueno, o sea que es 25. Pero, es decir, el tema de hurtos sí está disparado. En todos los estratos, las víctimas son jóvenes, ancianos, hombres, mujeres. La inseguridad no discrimina. La extorsión, doctor Samuel. La extorsión también ha aumentado, sobre todo, y fronteras invisibles. Los comerciantes se ven en algunos casos, y eso pasa en zonas altas de Ciudad Bolívar, a pagar pequeñas cuotas a las bandas pues que controlan estas zonas, a las pandillas, y hay fronteras invisibles. Se sabe que después de las 7, de las 8 de la noche, usted no puede pasar de un punto al otro del barrio, porque si no, pues lo van a atracar, o peor, pues también asesinar. Esto está creciendo, y el problema es que acá tenemos un déficit en el pie de fuerza de cerca de 12.000 hombres. Mientras en Bogotá hay 230 policías por cada 100.000 habitantes, en ciudades como Bucaramanga, Popayán o Tunja hay 600 policías por cada 100.000 habitantes. Es decir, 3 veces más. Acá tenemos un policía por cada 500 bogotanos, mientras que es una de las ciudades con más delitos en Colombia. Pero el problema, doctor Londoño, no lo vamos a solucionar solo aumentando el pie de fuerza.
El problema es que capturan a los delincuentes, capturan al atracador en Transmilenio o en el parque robando gente, lo llevan a donde el juez y lo tienen que soltar si hay inconsistencias formales porque no legalizan la captura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Descentralizar fiscalías, que en todas las localidades de Bogotá, es que acá hay localidades que tienen 2 millones de personas, como Suba, son ciudades más grandes que Barranquilla, más grandes que Medellín. Necesitamos que ahí haya una fiscalía y se legalicen las capturas de manera expedita, porque los criminales los sueltan y al otro día otra vez están robando. Asimismo, para los reincidentes, ahí oía una noticia del secretario de Seguridad en Bogotá, un tipo que lo han capturado 29 veces robando y lo siguen soltando. Para los reincidentes habrá que modificar el habeas corpus y ampliarlo por lo menos a 72 horas. No es posible que un tipo que lo agarran robando todos los días lo terminen soltando. Eso está siendo cómplice a las autoridades del delito. Hay que legalizar de manera expedita esas capturas ahora y necesitamos otra cárcel en Bogotá. No hay donde meter a tanto delincuente. Necesitamos urgente una nueva cárcel, por lo menos con 10.000 cupos. Pero, doctor Samuel, después de las cárceles que construyó el doctor Sabas Pretel, que tal vez por eso está preso, por haberle servido bien al país, después de eso, ¿quién construyó una cárcel aquí? Por eso tenemos un déficit en los cupos carcelarios. Hay hacinamiento en las cárceles y no se ha construido una nueva cárcel. Pero tampoco vamos a resolver el tema a punta de cárcel. Hay infracciones menores. Por ejemplo, el grafitero, el tipo que agarran fumando marihuana en el parque. Al grafitero hay que ponerlo a prestar un trabajo social obligatorio, a limpiar fachadas durante 8 días, a recoger basura al marihuanero que sorprendido pues en un parque fumando marihuana. El Código de Policía establece sobre todo sanciones pecuniarias, pero se hace necesario que haya un trabajo social obligatorio, ponerlos a barrer, ponerlos a limpiar las fachadas. Eso podría ayudar a reducir un poco ese tipo de infracciones. Pero el mayor problema, doctor Fernando, lo tenemos alrededor del microtráfico y el consumo de drogas. Ya hay 76 colegios víctimas del microtráfico de estupefacientes en Bogotá. Utilizan a los niños de 8, de 10 años, los utilizan, los vuelven adictos para distribuir droga al interior de los colegios, y cuando sorprenden a los jíbaros se escudan en la dosis personal y no pueden capturarlos ni judicializarlos amparados en la dosis personal. Yo creo que es un tema que es fundamental revisar y acabar con la dosis personal. Porque hoy el microtráfico de drogas no solo está envenenando a los jóvenes, sino que es el mayor foco de violencia en ciudades como Bogotá. El hurto de celulares, por ejemplo, está muy asociado al consumo de drogas, porque el adicto va y roba un celular, lo convierte rápidamente en efectivo y eso le permite ir a comprar la papeleta de bazuco. Entonces, y si usted ve, por ejemplo, el 80% de jóvenes hoy capturados o presos tienen alguna relación con el consumo de drogas. O estaban bajo los efectos de la droga cuando fueron capturados, o delinquieron con el fin de consumir drogas. Entonces, ahí tenemos un reto como sociedad gigante, no solo de perseguir pues a los criminales que están alrededor del tráfico de drogas, un negocio que produce más de $500 billion al año, y también un problema de salud pública que tenemos que ver cómo vamos a atender a esa población adicta. Problemas como el del Bronx, ver en el barrio San Bernardo, en el centro de la ciudad, miles de habitantes de calle en una situación de indigencia, la mayoría de ellos con problemas mentales y consumidores adictos a la droga, y la Corte no permite atenderlos en contra de su voluntad. ¿Cuál voluntad? ¿Cuál voluntad de una persona que está bajo los efectos del bazuco o del boxer constantemente?
tenemos que pensar también en una serie de granjas agrícolas para ofrecerles un tratamiento y alejarlos del infierno de la droga y sobre todo quitarle a los ganchos del microtráfico pues una cantidad de seres humanos que están siendo manipulados por ellos. Doctor Samuel Hoyos, cuando se destapó esta cosa del Bronx, que fue simplemente pues que nos destrozó el corazón, uno no podía creer que eso estuviera pasando en la ciudad en la que uno supuestamente vive, si eso se llama vivir. Y veíamos niñitas de colegio con sus uniformes que iban a prostituirse en el Bronx con los tipos de la calle con tal de que les dieran droga. Dios mío, ¿hasta dónde llega la adicción que una niña de esas es capaz de acostarse con esos tipos para que le den una papeleta? ¿Eso se acabó o eso ha seguido ocurriendo, no concentrado en el Bronx como estaba antes, sino regado por muchos lugares de Bogotá, como nos dicen por ahí que ocurre? Desafortunadamente no se acabó, doctor Fernando. Yo creo que la intervención del Bronx era necesaria, era urgente, ahí había personas secuestradas, como usted lo dice, había menores de edad que se prostituían. Yo fui con la policía la semana siguiente de la intervención y de verdad es aterrador, es el infierno en vida ver cómo vivían allí esas personas. Entonces había que hacer la intervención, pero el problema pues se dispersó por toda la ciudad. Eso fue como pegarle una patada a un hormiguero, ¿no? No había un plan de contingencia para contrarrestar los efectos de la intervención. Por eso tenemos que plantear la posibilidad de establecer unas granjas agrícolas donde estas personas tengan la oportunidad de recuperar su vida, de alejarse del consumo de la droga con un tratamiento de rehabilitación. Pero hoy pues, la Corte Constitucional parece más interesada en proteger los derechos del consumidor, el que está consumiendo en el parque, el que está distribuyendo droga en los colegios, el que está en los andenes atracando, que de los ciudadanos que son víctimas de eso. Entonces, claro, por supuesto que el adicto tiene derechos y debe ser tratado y debe recibir un tratamiento, pero los ciudadanos no tenemos por qué tolerar que estén atracando, que estén haciendo sus necesidades en la puerta de nuestras casas, que estén fumando marihuana cuando vamos con nuestros hijos al parque o bazuco. Entonces, ahí tenemos que tomar una decisión radical y como sociedad, pues buscar una alternativa como esta. El problema sigue latente. Hay 8 ollas madre en Bogotá, tenemos que desmantelarlas. Y vea, la mayoría de hombres y mujeres de la policía es gente honrada y trabajadora, pero tenemos también un problema grave de asociación de algunos miembros de la policía de Bogotá con estos ganchos del microtráfico. Eso quedó evidenciado cuando se intervino el Bronx y aún sigue existiendo esa relación. Entonces también necesitamos una labor de inteligencia en la policía. Bogotá es una metrópoli de casi 9 millones de habitantes y no tenemos una policía especializada ni con labor de inteligencia dedicada al tráfico del crimen en una megaurbe como esta. Entonces esto no se va a resolver simplemente con unos señores con bolillo. Esto hay que meterle acá inteligencia, cámaras y ciudadanos vinculados a la seguridad del distrito. Bueno, doctor Samuel, y hay un tema fundamental que es el tema de la falta de trabajo. El desempleo juvenil es una cosa pavorosa y la informalidad. Esas personas que reciben un peso por hacer cualquier cosa se consideran empleadas. La informalidad es terrible y especialmente en la gente joven. ¿Qué hacen los jóvenes cuando salen a decir, bueno, ¿y qué empleo hay para mí? Y le dicen, no, ninguno. Vayan a las ollas a ver cómo lo arreglan. ¿Ese no es un problema estructural, de fondo, fundamental? Estructural, doctor Fernando, porque muchos jóvenes que no encuentran empleo, que ven una falta de oportunidades o que han entrado al consumo de drogas, pues ven una alternativa de trabajo, pues la delincuencia. Yo tengo
alternativa de trabajo, o la informalidad, por ejemplo, con las ventas ambulantes que están ocupando el espacio público y que tienen una altísima relación con el narcotráfico, porque es que esas 200.000 hectáreas de coca que hoy tiene el país gracias a que el gobierno Santos renunció a la lucha contra el narcotráfico y parece más bien un promotor del narcotráfico. Esas 200.000 hectáreas de coca se traducen en 3.000 toneladas de cocaína que se exportan y generan una riqueza inmensa. Y los narcos, las FARC participa el 70% del narcotráfico en Colombia, lo controla las FARC, pues tienen que meter esos dólares de la exportación de cocaína a la economía colombiana. Y la manera más fácil de lavarlas es con contrabando y con ventas ambulantes. Los vendedores ambulantes muchas veces sí es una persona que no tiene alternativas de empleo, pero se ha establecido que obedece a grandes estructuras que tienen controlado el espacio público, cobran arriendos de esquinas en el espacio público, incluso hasta 5, 6 millones de pesos por el alquiler de una esquina, y eso lo utilizan para lavar dinero del narcotráfico. Y a los comerciantes y a los productores legales les tienen reventados los contrabandistas y los narcotraficantes. Primero, porque están bajando el precio del dólar, ya está por debajo de 3.000. Entonces los exportadores pues les tienen menos dólares, pero por el mismo trabajo. Y tienen que competir con el negocio del contrabando, que vende incluso por debajo del valor con tal de blanquear el dinero de la droga. Entonces, eso se ha convertido en una fuente de empleo, pero a la vez tiene unas consecuencias negativas sobre la generación de empleos formales. Y los jóvenes hoy, al no encontrar alternativa, pues están perdiendo la ilusión, o una familia que hace un esfuerzo grande por educar a su hijo, estudiar en una carrera técnica o tecnológica, y después no encontrar un empleo, pues eso frustra, eso es frustrante. Y usted se pone en un emprendimiento en Colombia, puede que sea una buena idea, pero 9 de cada 10 emprendimientos en Colombia mueren antes de cumplir 2 años. 1, por las altas tasas tributarias, y 2, por el papeleo. Acá no hay créditos flexibles, acá no hay una capacitación técnica por parte del Estado, lo único que hay es apretarlo y apretarlo para sacarle impuestos antes incluso de haberse consolidado, y terminan ahogando la empresa. Ahí tenemos que pensar, por ejemplo, en volver a un periodo sin impuestos para los pequeños emprendimientos de 2 años. Es que eso es como poner a trabajar a un niño, todavía no se ha desarrollado, todavía no se ha consolidado, y el gobierno ya le está cobrando a unos impuestos. Entonces tenemos que pensar en eso, porque esa es una alternativa de empleo para muchos jóvenes. Bueno, doctor Samuel Hoyos, yo le voy a pedir a usted un favor. Sí, que en próxima ocasión, muy próxima, hablemos de un temita que es esencial en toda esta problemática, como la llaman, que es la educación, y la educación de la gente más pobre. Si usted no le da educación de calidad a los niños, dígame cuál es la igualdad que hay en Colombia. Cuando los niños cuyos padres pueden financiarle una educación privada, salen altamente capacitados. Son niños bilingües para empezar. Ya no hay ningún colegio privado que se respete que no haga una educación bilingüe, como tiene que ser, por el amor de Dios, como tiene que ser en esta aldea globalizada. Resulta que los niños pobres no tienen derecho a educación bilingüe. A las 12 o 12:30 del día los tiran a la calle a que los eduquen las ollas y les dan una educación mediocre. Pero hágame el favor de hacer un estudio sobre lo que está pasando en Bogotá. El doctor Oscar Iván Zuluaga tuvo un plan, pero un plan estructurado, serio, profundo, para la jornada única, completa, especialmente de los niños de clase media y de los niños pobres que no tienen acceso a educación privada de calidad. Ese es un tema esencial, porque ¿para qué hablamos de igualdad cuando usted saca un niño de un colegio privado altísimamente calificado, listo para entrar a la universidad, y un niño pobre
que no sabe hablar inglés, que tiene una educación mediocre, que ha sido educado de medio tiempo. Mientras hay un temita que es colateral, pero que también le propongo: el deporte para los niños pobres, de medianos recursos e inclusive para los niños de altos recursos. Solamente unas... Sí. Frente a eso, tengo que decir que soy un defensor del modelo de colegios por convenio y por concesión. Yo tuve la fortuna de ser profesor del Colegio Sabio Caldas en Ciudad Bolívar, un colegio en convenio con el Gimnasio Moderno, el colegio del cual me gradué. Y hoy, de los 10 mejores colegios públicos de Bogotá, 6 son colegios por concesión, con la fortuna de que son un 30% más baratos. Es decir, educar a un niño en un colegio por concesión es un 30% más barato que educarlo en un colegio administrado por el distrito. Y los dos son con recursos públicos. Entonces, hay que ampliar este modelo, porque este modelo nos va a permitir ampliar cobertura y ampliar calidad, los colegios por convenio y por concesión. Pero también necesitamos ampliar la infraestructura para poder consolidar esa propuesta del doctor Oscar Iván Zuluaga de la jornada única. En las tardes necesitamos que los niños puedan estar haciendo actividades de deporte y artísticas, porque la mayoría de ellos, como la mitad de las familias bogotanas, pues viven son madres cabeza de hogar que trabajan de sol a sol y necesitan que sus hijos estén destinando su tiempo a actividades formativas y productivas, o padres y madres que trabajan. Es que con un salario mínimo no se vive y tienen que salir a trabajar el papá y la mamá, y al niño lo dejan desocupado a las 12:30 o 1 de la tarde. Pero no se me adelante, que ese va a ser tema específico de nuestra próxima reunión, doctor Samuel Hoyos. Listo, doctor Fernando. ¿Está listo? Importante. Bueno, muy bien. Listo. Muy bien. ¿Su número en el tarjetón para la Cámara? 103 del Centro Democrático, doctor Fernando. 103 Centro Democrático, Samuel Hoyos, Cámara de Representantes por Bogotá. Muchas gracias, doctor Samuel. Muchas gracias, doctor Fernando. Un gran día para usted y para todos sus oyentes.